Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Curro, buenos días. Feliz año de nuevo. Feliz año, exactamente, de nuevo. Yo no sé tú, yo felicito el año hasta el 2025 por ahí. Estamos todavía. De enero, sí, sigo felicitando el año. Esto se va a emitir el viernes 9, todavía estamos más que a tiempo de felicitar el año, de preguntar por los Reyes todavía, que si han sido buenos, si han sido... Muy buenos, muy buenos. Estamos servidos. Y a quien sí tenemos que felicitar el año, porque no lo habíamos visto todavía, es a Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que hay muy buena y feliz año para todos. Fernando, bienvenido, feliz año. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz que no te hemos visto en todas las Navidades. Sí, ¿cómo ha ido eso? ¿Cómo han ido las fiestas? Los últimos días de Navidades, como yo soy profesor de instituto y estamos poniendo notas y de exámenes y fue imposible que pudiera venir. ¿Te has cargado mucho, Fernando? Que viniera a grabar. No, este año tengo grupos muy buenos. Mira qué bien. Muy buenos y han salido menos suspensos que otras veces. Anda. Sí, este año he tenido suerte. Un día vamos a traer aquí al podcast a alumnos tuyos a que nos hablen de su profe. ¿Qué te parece? O que quieran estudiar periodismo. O bueno, también. También ¿Es posible? Sí. ¿Tú quedas solamente historia, Fernando, o también lengua? Lengua. Yo soy lengua y literatura. Yo pensé que era historia también. No, de lengua. Yo soy de filología hispánica. Vale, Lo que pasa es que soy aficionado a la historia. Lo mío la historia es una afición. Bueno, pues yo pensaba que también daba lengua e historia, pero bueno. Yo iba a decir una cosa, porque siempre decimos que Fernando y Víctor, que sois apañadísimos, que nos salváis la vida 1000 veces, pero quiero contar a la gente una curiosidad que pasó ayer, y es que cogimos a Fernando prácticamente en un atraco, que necesitamos grabar hoy. Cuando decimos que atracamos. Atracamos de verdad, exactamente. Entonces, Fernando no solo nos propuso los dos temas que quería grabar próximamente, sino que en una de las que vamos a tratar hoy, que es sobre, vamos a decir, qué había antes de Félix Sáenz en Félix Sáenz, ¿no? En el edificio de Félix Sáenz, por decirlo así, ¿no? Pues nos mandó un plano dibujado por él, muy breve, muy escueto, pero para entender perfectamente cómo introducirnos en este artículo y cómo introducirnos en este podcast que vamos a grabar hoy. O sea, que es que no es solamente lo que escribe, no solamente que nos dedique el tiempo, sino que además hace que la información sea lo más accesible posible. Nos lo pone fácil. Exactamente. Así que gracias de corazón, ¿eh? No, hombre, tiene truco, porque es verdad que este año, que es del año 2026, son los 100 años de la muerte de Félix Sáenz, que se murió en diciembre de 1926. Y entonces estoy preparando un libro junto con Javier Gancedo, que es sobrino nieto de Félix Sáenz, y entonces ahora mismo tengo todo esto muy fresco y estamos estudiando, pues claro, aparte de la vida de Félix Sáenz, todo lo que era el edificio, donde estuvieron sus almacenes, su origen y todo eso, claro. Y además habíamos pensado eso, que era muy pertinente empezar con el edificio Félix Sáenz, primero por el centenario que acaba de comentar Fernando, al que daremos bastante difusión, porque yo particularmente pienso que Félix Sáenz fue del arranque del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, además en una época absolutamente crítica en lo que a crisis se refiere y en lo que a escasas posibilidades, si tiene en cuenta a los que vinieron antes que él, que solo tuvieron que tener un poco de suerte, no tuvieron que trabajar mucho, pero es decir, estaban todas las bases para una proyección muy sólida y muy luminosa. Félix Sáenz jugó con todas las cartas en contra, vino casi con una mano delante y una mano detrás y se convirtió en el plazo de 15 años en la séptima fortuna de Málaga, que ya estaba bien ser la séptima fortuna de Málaga en una época de grandísima fortuna. Y por eso decía que no solo le vamos a dar continuidad al personaje de Félix Sáenz, que para mí es uno de los más importantes de la historia de la ciudad, sino que además, se da la circunstancia de que estrenamos año 1926, 2026, y que además para nosotros es muy especial porque lo estrenamos en nuestra nueva sede. En nuestra nueva sede, que ya todos los que nos escucháis lo sabéis de sobra, que aquí tenéis vuestra nueva casa, que está precisamente en la planta 2 del edificio de Félix Sáenz. Ese edificio maravilloso que primero fueron viviendas, luego fueron grandes almacenes y ahora, pues son oficinas, viviendas y la nueva sede de Sur. Así que se juntaban un montón de cosas para arrancar el año con algo tan especial de la mano de Fernando. Claro, en realidad, visto cuando trabajábamos Curro y yo, dice, no hay planta 1, es que la planta 1 era todo lo que eran los almacenes de la tienda. Claro. Entonces la planta 1 son los almacenes del local que hay abajo. Entonces, en realidad, es la planta 2, pero como si fuera la 1. Si la gente está en la parte baja, en la calle, y mira hacia arriba el edificio, va a ver lo que Fernando me estaba explicando. La primera, el bajo comercial, pues eso, de un uso comercial.
se ve esa segunda planta, que es almacén, que tiene prácticamente la misma dimensión, la misma altura, quiero decir, que el bajo comercial, y a partir de ahí se ve ya que hay 2 plantas, que en este caso es de la tercera y cuarta, que aparecen como casas, ¿no? Que se ven ya que tiene unos balcones más similares a una casa, y la última, que se ven esas buhardillas típicas, que también es lo ático, exactamente. En la misma estructura de Calle Lario. Sí, la planta baja y la entreplanta eran comerciales, y luego el segundo, que en realidad era un primero, pero era un segundo. Era para la familia acomodada y de ahí Eso para arriba, y las buhardillas para el servicio. Exactamente. Porque eran casas sin ascensor, lógicamente, entonces la facilidad de acceso estaba abajo y no arriba. Hoy probablemente sería lo contrario. Hoy, Eso es. bueno, pues los sitios más lujosos son los áticos. Pero yo aquello lo aprendí en París, que además es que en París se ven perfectamente las casas más famosas para los que iban a estudiar allí y no tenían dinero para alquilar, eran la parte de arriba, se llama la chambre de bonne, que las habitaciones de servicio, y eran las buhardillas, que hoy sería lo más cotizado. Claro. Porque Pero como eran casas antiguas sin ascensor, bueno, pues el trabajo se les dejaba, ni calefacción. efectivamente. En invierno mucho frío y en verano, mucho calor. Hoy hay climatización en las casas, Sí, sí. claro, y ascensor. Así es. Exactamente. Bueno, la cuestión es que no solo vamos a hablar de ese edificio de Felician, el que nos encontramos a día de hoy, sino qué había aquí cuando no estaba el edificio de Felician. Y eso nos va a llevar, si no me equivoco, hasta el siglo IX aproximadamente. ¿Verdad, Fernando? Claro, porque aquí en el edificio... Bueno, eso lo sabemos todos. ¿Dónde estamos? Estamos en Puerta del Mar. Estamos al lado de Puerta del Mar. Entonces, cuando se vendió el edificio de Felician, creo que era el año 1 o el año 2, 2001, 2002, se vendió en 15 millones de euros, que luego se ha revendido algunas veces más, en medio, para hacer viviendas de lujo. Que ahora mismo hay 49 viviendas de lujo. Se construyeron a partir del 2010. Pero bueno, se vendió en el 2001 o el 2002, lo heredaron de Felician y lo vendieron en 15 millones de euros. Y entonces solamente dejaron la estructura. Y vaciaron el edificio por dentro. Entero. Se vació entero. Y se encontraron que, claro, ellos pensaban, esto estaba hecho sobre la Alhóndiga, sobre el antiguo mercado de la Alhóndiga, que cuando se abrió el mercado Batarazana, pues se cerró el de la Alhóndiga, y pensaban encontrarse en la estructura de la Alhóndiga. Y no, lo que se encontraron fue un cementerio musulmán, de aproximadamente el año 800 y pico, 900 y pico, para que se den cuenta nuestro oyente. Claro, estamos en la playa. Es que el mar llegaba... hasta aquí. El nombre, Claro. Puerta del Mar. Puerta del Mar. Entonces tú piensas que esto era un arenal. Entonces esto era el arrabal donde se enterraba a la gente, pues donde acaba la playa. Donde acaba la playa. Aquí tenemos la Puerta del Mar. Justo al lado de Puerta del Mar tenemos lo que se llama La Campana, que la taberna La Campana, que es donde ahora mismo está la churrería de Casaranda. Pues ese edificio que acaba coronado en una campana y que se iluminaba por la noche, cuando antiguamente en los años 60, en los años 50, la gente bajaba por los montes de Málaga, veía el edificio de La Campana. Se llama porque había una puerta allí que tenía una campana que llamaba la campana Espantaperros, porque la tocaban cuando había temporales o cuando querían avisar a la población de algún tipo de peligro. O sea, que es que la puerta estaba ahí, donde está ahora mismo la churrería de Casaranda. Ahí estaba la Puerta del Mar, ¿no? Herrería del Rey. Ahí estaba la Puerta del Mar. O sea, que estábamos en la playa. De hecho, la calle San Juan, que tenemos aquí ahora mismo el final de la calle San Juan, se llamaba la calle del Mar. Antiguamente, en la época musulmana, se llamaba la calle del Mar. Porque es que la que daba acceso al mar, efectivamente. Claro. No existía la Alameda, no existía... Pues eso. Bueno, la Alameda sí que era como una franja litoral donde se hacían prácticas militares, pero estaba fuera de la ciudad. Completamente fuera. Vaya, de hecho estaba fuera de la muralla. ¿Y cómo era el otro? ¿Y cómo se llama? La isla de Riarán. Sí, todo eso estaba fuera, pero la ciudad acababa aquí. Entonces se encontraron un cementerio musulmán con unos 140 cadáveres que estaban metidos al parecer en huecos muy estrechos, siempre mirando a la Meca. Y estaban muy bien conservados por la sequedad, que claro, una playa. Hay que pensar que esto originalmente era una playa, pero estaban muy bien conservados, sin ningún tipo de ajuar funerario. Y se debió utilizar aproximadamente hasta el año 1000 más o menos. Y ya en torno al año 1000 se dejó de utilizar esto como cementerio, se fueron a otro sitio, lo alto de Calle de Acera, que había allí los arrabales de la ciudad, Sí. Calle de la Victoria, donde está la calle Agua. De hecho, toda la falda del Monte Gibralfaro es una necrópolis. Sí. A otros lugares se fueron y ya dejaron esto de utilizarse como cementerio. Y se instaló, más que un mercado, un lugar de intercambios comerciales. Los barcos llegaban aquí. Y esto era un lugar de una explanada donde se hacían intercambios comerciales, y poco a poco se fue levantando un edificio que fue la Alhóndiga o el mercado. ¿No? Y cuando decimos que se encontraron esos cuerpos, ¿eso qué fue entonces? ¿En el año 2000 y poco? Eso lo Sí. encontraron en el 2009. Sí, en 2009. 2009 fue.
cuando empezaron una excavación arqueológica. Sí. Hace 15 años menos, 14 años. Y de la alhóndiga entonces no hubo rastro. Sí, y también encontraron algunos restos de la alhóndiga. Por eso sabemos que pudo empezar a construirse en torno al año 1000. Y esa alhóndiga tenía una estructura cuadrada y al parecer como una especie de patio cuadrado. Y tenía unos soportales y en torno a esos soportales donde estaban los establecimientos, las tiendas. Y al parecer esa alhóndiga tenía incluso una primera planta que piensan que podía ser también algo de alojamiento, hospedería, lo que fuera. Esa alhóndiga musulmana estuvo funcionando más o menos del año 1000, a lo mejor 1100, pero 1100, hasta finales del 17, porque había unas placas que no se conservan, porque hasta que pone que la inauguración, que cuando se construyó la alhóndiga, la época cristiana, es de 1667. Hasta esa época estuvo la alhóndiga musulmana, se echaría abajo, se hizo la cristiana, y esa cristiana estuvo hasta 1879 cuando se inauguró el mercado de Tarazana, que ya se derribó. O sea, básicamente hubo en total unos 7 o 8 siglos de uso de alhóndiga, por decirlo así. 8 siglos largos. Sí, 8 siglos largos. Sí. Esto es que tradicionalmente toda esta franja de la ciudad, y lo estaba comentando muy bien Fernando, era la zona comercial, la zona de intercambio. El mercado de Tarazana inicialmente también tuvo funciones de aduana hasta que se construyó el Palacio de la Aduana tal y como lo conocemos en Cortina del Muelle, y era una zona absolutamente neurálgica. Aquí estaba esa zona de intercambio comercial, aquí estaba también la cárcel. Durante mucho tiempo estuvo la cárcel, estuvo la aduana, estaba el lugar de ajusticiamiento de los presos. Era no iba a decir la plaza, porque no tenía forma de plaza, pero sí que era el centro neurálgico de la ciudad. Y eso es lo que tú estás diciendo, tiene mucho sentido, porque, claro, nos situamos entonces en el final ya de uso de esa alhóndiga, nos acercamos al siglo XIX, y es cuando emerge, un poco más tarde, la figura de Félix Sáenz, y se da cuenta pues que al final aquí hay un espacio de terreno que es comercialmente muy interesante para él. Claro, realmente de la alhóndiga es que no sabemos casi nada, porque no hay... Claro, se derribó en 1879, no hay fotografías. Entonces la fotografía estaba todavía en mantilla. Y sin embargo, sí hay un ¿cómo se llama? Hay un señor que estuvo por Málaga en 1840 y tanto, que sí dejó un testimonio de cómo era la alhóndiga. Dejó un testimonio por escrito y describe cómo era la alhóndiga musulmana y la alhóndiga cristiana. Y el que nos habla de las dos placas estas, que son que hablaban de 1660 y tantos cuando se inauguró la alhóndiga. Ahora mismo se me ha olvidado el nombre, pero bueno, es el que hizo estuvo en 1840 y tanto. Y fue el que hizo la descripción topográfica de toda España, que era muy conocido. Luego mirar el nombre y luego me vendrá el nombre a la cabeza. Vale. Y él nos dejó una descripción de cómo era la alhóndiga cristiana. Y es la única que tenemos, la única que hemos conservado, ¿no? Eso es interesante, la verdad, porque, claro, muchas veces hemos hablado también de que la zona de camas era una zona totalmente comercial, de zona de transacción. Y vuelvo a Félix Sáenz, ahí es donde surge la figura de Félix Sáenz para entender por qué se fija en esta zona en concreto. Bueno, es que Félix Sáenz cuando llega a Málaga, Félix Sáenz nace en La Rioja, ya todos lo saben, es camerano, como Manuel Agustín Heredia y el primer marqués de Lario, y él no llega a Málaga directamente, él primero va a Úbeda. A Úbeda, que se consideraba el centro neurálgico de Andalucía. Ahí va como ahijado o prohijado por otro camerano que había hecho allí fortuna, y después ya recala en Málaga y empieza uno de sus primeros negocios en Calle Nueva con un par de familiares. Hasta que ya, lógicamente, como sucede en este tipo de cosas, el chaval, el joven, pues bastante espabilado, se establece por su cuenta. Y es cuando pone los ojos en esta pastilla de terreno, claro, que a pesar de que la gente pueda ver el edificio de Félix Sáenz como un todo, es decir, a mí además me gusta interpretarlo como un barco. Tenemos la proa que da a la plaza de Félix Sáenz, que antes no se llamaba lógicamente así, se llamaba también la plaza de la Alhóndiga. Después tenemos los dos laterales, uno Sebastián Subirón y el otro, ¿cuál es? Moreno Carbonero, ¿no? ¿Cuál es la...? No, Sebastián Subirón. Sagasta. Y después está la popa, la parte final, que es más recta, que es la que da al mercado de la Tarazana y a la parte central. Bueno, pues todo eso que se puede considerar un edificio solo, en realidad son 4. Y Félix Sáenz, cuando él empieza a hacer su particular fortuna, lo va comprando por partes. Efectivamente. Y eso es todo lo que ha investigado
efectivamente Fernando en este capítulo. Y ese esquemita, digamos, de este plano, por decirlo así, que nos hizo Fernando a mano, que es que me pareció como muy tierno y muy necesario. Muy bien hecho. Sí, de verdad, me gustó mucho. Eso es con la ayuda de Javier Gancedo, que ha sido quien me ha ayudado para todo esto. Estaba viendo aquí el nombre, Pascual Madoz. Pascual Madoz. Bueno, claro. Este personaje era un nombre importante y no se te puede olvidar, pero bueno, en fin. Y claro, él estaba establecido en Calle Nueva con unos primos suyos. Hablamos de Felisain ahora, ¿eh? Cuando llegó Felisain a Málaga. Luego se asoció con un tal Sebastián Jiménez y ahí fue su primera sociedad. Claro, estos cameranos, cuando ya tenían ahorrar algo de dinero, se independizaban. Pero como no podían establecerse solos, pues buscaban siempre la ayuda de otros socios. De otros socios, sobre todo, que tuvieran buena presencia en la ciudad, porque claro, ellos también se tenían que abrir la puerta, no solo económica, sino también la social. La social, entonces era muy importante. Eso, y ya entre dos, pues podían ya montar un negocio. Y ya luego, cuando llevaban otros 8 o 10 años, pues ya se independizaban. Según esto es una tradición oral que Javier Gancedo y yo, que estamos con esto de Felisain, él la ha escuchado en la familia, pero yo he estado buscando en los periódicos y no hay manera. Pero a finales de 1888, la casa donde estaba Felisain, que es en Calle Nueva, para que nos hagamos una idea donde está ahora mismo Álvaro Moreno, enfrente. La de frente de Álvaro Moreno. Hay un primor allí. Un primor, exactamente. Sí, un primor. Sí. Bueno, perdón, pues allí la casa estaba amenazando ruina. Y llegó un día y el ayuntamiento se la precintó. Se la precintó de manera, según contaba el heredero, sin avisar ninguno. Hablan incluso de que hubo alguna denuncia de algún comerciante envidioso o lo que fuera. El caso es que fue una cosa precipitada. Entonces Felisain se encontró de la noche a la mañana que no podía abrir la tienda. Y fue cuando pensó venirse aquí, a la zona de donde estaba la Alhóndiga. Esto, como hemos dicho, lo echaron abajo en 1879. El arquitecto Eduardo Estracha, que fue el primero de la saga. Eduardo Estracha fue el que echó este edificio, el que se encargó del derrumbe. Y coincidió la época de la filosera. Como ha hablado Ana, una crisis tremenda en Málaga a finales del 19, la filosera fue algo tremendo, y durante prácticamente 10 años se vendieron los solares, pero no se llegó a construir nada porque es que había una crisis económica tremenda. Totalmente. Entonces, si se echó abajo en 1879, hasta el año 87, o sea, hasta 8 años después, no se construía aquí ningún edificio. O sea que estuvo aquí el solar 8 años echado abajo. Y de hecho, la fachada donde estamos ahora mismo, que es la principal que dio a Felisain, que daba a la plaza de Felisain, no se construyó hasta el año 12, 14. O sea que estuvo 30 años sin construirse. O sea, de la crisis que había. Y entonces, había aquí una señora que era del mismo pueblo de Felisain, de San Román de Camero. Una señora, bueno, el edificio este lo hizo Jerónimo Cuervo, el edificio primero, Jerónimo Cuervo, que es el mismo arquitecto que hizo el Teatro Cervantes, la librería Proteo. Bueno, pues Jerónimo Cuervo, el promotor, que fue el que puso el dinero, era Antonio Campos Garín, el de las casas de campo. Y le vendieron el edificio a una señora viuda, que era muy rica, que era del mismo pueblo que Felisain. Se llama María Josefa Díaz Martínez de Hurtado. Esta señora era del mismo pueblo de Felisain. Entonces, cuando Felisain se queda sin tienda, piensa en su vecina, en su amiga. Y por eso su amiga le deja el local. Y Felisain fue el primero que se vino a vivir a este nuevo solar. ¿No? Porque el edificio se hizo en el 87 y él se vino a finales del 88. O sea, fue el primero que vivió aquí. Y se vino con todos los empleados, porque los empleados dormían en las plantas de arriba. Eso era la calle Sagasta 2, que es el edificio que está enfrente de la Mallorquina. Hoy me he estado fijando y el escaparate de la Mallorquina estaba justo enfrente del portal de Sagasta 2. Sí, es que además, si tú te paras a observar bien este edificio, hay estilos completamente diferentes, que se ven las partes diferentes del edificio. Dar la vuelta, es muy recomendable que den la vuelta a la manzana y son 4 edificios. Sí. Entonces, el primero fue de Jerónimo Cuervo, Sagasta 2. El siguiente es la esquina con Moreno Carbonero, que es la esquina que da ya a la parte trasera del mercado, que también es de Jerónimo Cuervo, del año 1889. Y luego Felisain, cuando lleva aquí ya establecido, dio 12 años, ya se independiza y construye su primer edificio, que es donde ahora mismo está el portal por donde hemos entrado, que es el de la calle Sebastián Subirón, esquina Moreno Carbonero, que lo hizo en 1901 el arquitecto municipal Tomás Brioso. Ese fue el tercer edificio que se hizo. O sea que era toda la parte lateral y trasera. La parte principal fue la que se dejó para el final. Claro, la parte principal es la que da a la plaza de Felisain, exactamente. Que esa es de Rivera Vera, si no me equivoco. Que fue uno de los autores del ayuntamiento junto con Fernando. Efectivamente. Y es porque cuentan los herederos de Felisain que en la calle Alarcón Luján número 1, esquina Puerta del Mar, hay un edificio con los cierros circulares, ¿no? Los cierros que hemos conocido en Málaga de toda la vida, estos que están en la esquina, en la zona del Chaflán, son circulares. Era una cosa novedosa.
Estamos aquí ahora en una sala preciosa donde estamos en la misma fachada de Félix Sainz y tenemos un cierre circular. Y eso entonces es una cosa muy novedosa. El primero lo hizo Eduardo Stracha. ¿En calle Hilario? No, antes que eso. Es verdad, en la calle Sánchez Pastor. Donde el edificio del que se enamoraron los marqueses de Larios. Esa calle 1879 fue el primero que se hizo. Y luego ya pasó calle Larios, ¿no? Pero, por ejemplo, que hablas de la escuela de Chicago y que al estar dentro de la curva, de Chicago, el aire pasaba mejor. La brisa, efectivamente. La brisa marina. Pues el primero que lo hizo fue Eduardo Stracha, que fue el que lo hizo en calle Larios. Luego lo copió, Manuel Rivera Vera. Estamos pensando, hablando de muchas casas en Málaga, pero es la que está en calle Molina Lario, esquina Santa María, enfrente justo del Sagrario, que son unos cierres. Yo he hecho las fotos viniendo para acá y ahora las voy a pasar para que las pongáis también. Sí. En la esquina y son un montón de cierres haciendo esquina y es una preciosidad. Sí. Ya son modernistas. Y entonces aquí, en 1908, ese mismo año que hizo la de Molina Lario, es la de calle Alarcón Luján, esquina Puerta del Mar, que está justo enfrente de la churrería de Casaranda. Y también son los cierres esquinados. Y Félix Sainz se enamoró de esa casa, él la veía todos los días de su tienda, se enamoró de esa casa, preguntó por el arquitecto y por eso le propuso a a Manuel Rivera Vera que hiciera este último edificio, que también está el de Melilla, que tú escribiste. Sí, efectivamente, hay un edificio gemelo porque Félix Sainz tenía su negocio, no solo en Andalucía, Extremadura y norte de África. En el norte de África, su casa de comercio, que en aquella época se llamaba así, que además es un nombre que me encanta, la casa de comercio, la referencia estaba en Melilla. Desde ahí, bueno, pues él exporta a todo el norte de África y construye un edificio que todavía además todavía funciona y todavía está en pie, afortunadamente, y que ocurre aquí como en Málaga, ha tenido muchos usos diferentes y, bueno, pues uno de los emblemas de esa Melilla modernista, que a mí particularmente la arquitectura de Melilla es una maravilla. Ese edificio es la gran desconocida, ¿eh? Ha sido el pareado, digo. Sí, es verdad, me ha salido el pareado a medida que lo estaba diciendo, pero que Melilla es una gran desconocida y tiene una arquitectura absolutamente fabulosa. Al nivel casi de Barcelona, ¿eh? Sí. Por la cantidad de edificios modernistas. Pues el primero lo hizo Félix Sainz allí. Manuel Rivera Vera, el mismo que hizo el Ayuntamiento de Málaga, en ese mismo año, 1911-12, hizo ese edificio en Melilla, que tenía 500 metros, casi 500 metros cuadrados de solar. Salían en cada planta 2 pisos. Tú piensas pisos de 250 metros. Gigantes. ¿No? Bueno, claro, hoy 250 metros te salen 3 o 4. Pero es que todo el solar este de la Alhóndiga, sumando las 4 casas, son prácticamente 1000 metros cuadrados. ¿No? Que es ahora mismo lo que es ahora mismo toda la redacción del Diario Sur. Y ahora pregunto yo. Todas esas partes. 2 dudas que me surgen. La primera. En la parte central, hablamos de que son 4 edificios, ¿no? Que forman al final toda la manzana. ¿En esa parte central de ese edificio hay algo o todos chocan entre sí? ¿Hay un patio? Quiero decir, no hay nada, interno, todo edificio. Encaja todo como un puzzle perfecto. Eso se me pregunta. Vale. Sí, me hace tabique. Claro, Félix Sainz al principio tiene el desagastado que era muy chico. He puesto que eran 180, 200 metros cuadrados de superficie, que el comercio sería mucho menos, que el que está enfrente de la Mallorquina. Luego compró el solar que hizo en 1901, que es el que hemos dicho, que es por donde se entra aquí, que es el de Sebastián Subirón con Moreno Carbonero. Pero luego lo alquiló en la otra esquina, con lo cual tenía 3 locales unidos. Pero le faltaba la fachada principal. Le faltaba la fachada principal, que fue la que se hizo entre 1912 y 14, que hizo Manuel Rivera Vera, y que se inauguró en enero de 1915. Hizo un edificio completamente modernista. En las balaustradas tiene las iniciales de Félix Sainz. Y estoy viendo aquí ahora mismo unos cierres esquinados con 4 ventanas que son auténticamente espectaculares. Y que ya han cumplido los 100 años. Sí. ¿No? Ya han cumplido los 100 años. Aquí estamos en una habitación, un despachito que da directamente a la plaza de Félix Sainz. Tenemos prácticamente enfrente ese palomar, esta ¿no? visión, Como decirlo así. no es por nada, pero esta visión es maravillosa. Hombre. Yo que todavía voy un poco de luto por mi casa de Martirico, pero la verdad es que grabar aquí no tiene precio. Y al hilo de lo que contaba muy bien Fernando, de cómo poco a poco se va haciendo con esas cuatro partes del edificio hasta convertirlo en solo uno y sobre todo para convertirlo en algo suyo y que fuera su gran buque comercial, porque Félix Sainz no solo tuvo este edificio, luego él tenía multitud de comercios o de despachos en toda Málaga. Pero decidió, además, era un tipo que tenía una visión absolutamente prodigiosa, y lo hemos contado en algún podcast, sobre todo en lo último donde hemos hablado de él. Él decide implantarse aquí porque tiene a un lado la recién inaugurada calle Lario, es decir, tiene toda la parte pudiente, toda la parte burguesa, tiene la Alameda
al lado. Tened en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX y Calle Larios se acaba de abrir en el año 1891, con lo cual el trasiego de Calle Larios hacia aquí, que las distancias no eran las mismas, ni las formas de moverse por la ciudad no eran las mismas, pero estaba relativamente cerca. Está a la misma distancia Calle Larios, zona burguesa, zona pudiente, zona rica, que toda la zona de Camas. Toda la zona de Camas era la zona de llegadas de los carruajes, los carros, todo ese movimiento enorme que iba y venía de los pueblos, sí, o que venía de otras partes de Andalucía y que se establecía en Calle Camas, con lo cual Félix Sainz estaba en el centro. ¿Y el mercado? Y entonces pescaba a un lado y a otro, porque Félix Sainz nunca además fue una persona que quiso pasar como el comerciante de los burgueses, no. O sea, Félix Sainz, el lema de Félix Sainz era comprar más para vender más barato. Era algo absolutamente revolucionario. Y en el momento en que ese lema, ese eslogan, esa forma de comprar y posteriormente de vender se instala en Málaga, es absolutamente imbatible en todas las clases. Así es, y luego tenía el mercado de Tarazona aquí detrás, y como tú dices, era donde paraban todos los carruajes de los pueblos que entraban precisamente por esta zona de Málaga. Entonces, todo ese flujo comercial, paraban en Alameda, paraban en torno al mercado de Tarazona, todo ese flujo comercial, que era riquísimo, lo iba cogiendo él. También tenía el edificio de Alcohol Luján, que hemos dicho, en la esquina con Puerta del Mar, también que era suyo. Efectivamente. Y también tuvo otro a la espalda del mercado, de manera que tenía... Que tenía muchísimo. Media Málaga era suya. Y, bueno, porque además él nunca vendía, él siempre alquilaba. Claro, la idea era, la planta baja era bajo comercial, la primera planta era el almacén y lo que era la segunda y tercera planta eran las viviendas que él alquilaba. Claro, y así o sea, decir, él compraba edificios enteros y nunca los vendía, él alquilaba tanto los bajos comerciales como las viviendas. Y luego el despacho de Félix Sainz estaba justo enfrente de la Mallorquina, donde estaba el principio, donde se vino él por primera vez en calle Sagasta. Allí estaba él, en la misma Sagasta 2, estaba su propio despacho, donde él dicen que es fama que no llegó a descansar un solo día de su vida, que trabajaba todos los días. De hecho, el día que murió, vino a trabajar aquí. Murió en una tarde-noche, se sintió indispuesto, tenía como una especie de resfriado. Pues esa mañana vino a trabajar. Esa mañana había ido a trabajar. O sea, que era una persona inagotable, incansable, etcétera. Y bueno, y esta es la historia del edificio. Vamos a poner el broche con una curiosidad que tú cuentas en ese artículo que nos han mandado, que me pareció muy chula. Y es que lo que es la fachada de la cristalera, ¿no? No me sale la palabra, del portal, ¿no? Bueno, me vas a entender cuando te lo diga. En Marcos de Obregón, en la calle Marcos de Obregón. No sé si es Marcos de Obregón, pero es un chalet de allí, sí. Exactamente, un chalet de allí se puede observar la entrada, lo que era el edificio de Félix Sainz. ¿Es así? Efectivamente. Pero bueno, de la casa, del portal de la casa. Del portal de la casa, lo que estamos hablando del que hizo Tomás Brioso en 1901, que es cuando se convirtió esto en 1910, 1911, en viviendas de lujo. Si damos la vuelta a la manzana, solamente tiene un portal. Eso es. El único portal que hay, el que está en calle Sebastián Subirón, que tiene al lado un garaje. Pues en ese portal estaba la puerta original de la casa que hizo Félix Sainz en 1901, que fue la primera que construyó. Félix Sainz hizo muchísimas casas. Todas son muy conocidas, las casas que hizo en el Paseo de Redding, que son 4 edificios maravillosos, modernistas, de estilo plateresco, de estilo neomudéjar, realmente maravillosos. Estuvo en las sociedades para construir el Caleta Palace y el Hotel Príncipe de Asturias, que hoy es el Hotel Miramar. Hizo el Sanatorio Marítimo de Torremolinos. Proyectó también el edificio de Melilla. Este edificio fue un gran constructor y un gran promotor. Bueno, pues la primera casa que hizo fue esta, que hablamos antes, de la esquina con Sebastián Subirón, con Moreno Carbonero, de 1901. Esa casa, el portón de entrada a la casa de madera, se conserva ahora mismo en un chalet que hay al final de calle de Marcos de Obregón, que creo que es calle Marcos de Obregón. Y luego uno de sus herederos tiene la puerta de cristal que había dentro del portal. Cuando entraba dentro del portal había una puerta de acristalada que servía para separar las dos partes del portal. Pues esa puerta cristalada la tiene también uno de sus herederos, porque era la primera casa que hizo Félix Sainz. Entonces por eso conserva algo simbólico. ¿No? Marcos de Obregón, la zona, digamos, alta de Bellavista. De Bellavista, ¿no? Así, para que la gente lo sitúe. La avenida Pintor Sorolla, Bellavista. Bueno, pues Marcos de Obregón es una de las que sube. Exactamente, para que la gente lo sitúe. Pues Fernando, nos ha quedado un podcast muy chulo. Qué bonito, para arrancar el año y estrenar casi sede, que estamos a punto de cumplir el mes aquí instalado. Pues, y yo invito a los oyentes no había mejor manera de empezar. Que vean los planos que vas a poner para que porque explicándolo es difícil, pero si tú ves los planos, ves bien las 4 calles y encima vamos a poner algunas fotos para que se haga una idea mejor. Exactamente.
Pues Fernando, mil gracias, de corazón. Fernando, un Muchas gracias placer a como vosotros. siempre. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Ana, nosotros nos vamos a citar para contar más historias, que nos pasamos de tiempo como siempre, pero Sí, eso es sí, porque bueno. al final no Ha merecido la pena, que era nuestra casa. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.